Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuamos con el día número 6 de la novena de San Antonio de Padua. Este gran predicador y gran defensor, / apologeta de la Iglesia Católica. Y para eso, como todos los días, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocándola en nuestra mente, en nuestros labios y nuestro corazón, para que sea ella la que nos guíe en medio de esta novena. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Glorioso San Antonio de los Milagros, Padre de los pobres y consuelo de los afligidos. Amadísimo protector, estoy aquí a tus pies plenamente confiado en tu poderosa intercesión. Mírame con aquel espíritu de dulzura y tierna compasión con que mirabas a los pobres. Pobre soy, necesitado de la misericordia divina. La vida para mí es una continua lucha. Anhelo mi conversión para obtener sanación espiritual y así conquistar las riquezas de tu infinito amor. Pan de felicidad, de alegría, de salud, paz, de virtud. Cuánto me hace falta y cuánto espero de tu amorosa protección y de los favores que te pido con fe en esta novena. Otórgamelos por tu intercesión, te lo pido humildemente, porque quien confía en Dios nunca queda defraudado. Creo en tu poder y espero en tu bondad como amo tu corazón de Padre y bendigo a nuestro Señor, que te hizo grande en la tierra y en el cielo. Te ruego, bendito San Antonio, que me hagas partícipe de las incontables misericordias que concedes a cuantos te invocamos con devoción y confianza. Amén. Hoy, en este día número 6 de la novena de San Antonio de Padua, lleva por título, ya en la antesala del final de esta novena, predicar a tiempo y a destiempo. Predicar a tiempo y a destiempo. Y les comento ya de antemano que esta frase no es solo aplica para San Antonio, que San Antonio la ejecutó de forma muy, una forma muy diligente sería la mejor palabra, pero también hay otra, de forma heroica. De forma heroica. San Antonio de Padua vivió esta frase de forma heroica: predicar a tiempo y a destiempo. Y para eso meditaremos el siguiente texto, el día de hoy sugerido por la novena en su día número 6 a San Antonio de Padua. Y el texto es el siguiente: segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 al 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 al 3. Dice así: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esta lectura, el día de hoy, por lo menos en mi caso muy personal, se lo digo, me interpela porque estaba yo pensando algo cuando venía de camino a casa. Y podríamos decir que hasta cierto punto, antes de grabar este video, venía yo pensando estas ideas. Y la palabra hoy me dice algo. Voy a usar la frase como en modo de aprobación. Diciendo: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando. No las tres, una u otra, no vamos a usar las tres. Siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Entonces, a todos nosotros nos llama hoy el texto bíblico, que es una carta que le dirige el apóstol Pablo a Timoteo, recordándole la importancia de saber enseñar con paciencia. Es la exhortación que tenemos hoy, de enseñar y dejar una enseñanza, no solamente rebatir, reprender y aconsejar, aconsejar también,
porque sí, ya, pero tiene que haber una enseñanza al final, y esa enseñanza al final debe conducir a Cristo, que es el único camino, verdad y vida. Entonces por eso le decía hoy que me dejó esta palabra de hoy, me volvió a recordar esto: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Es una exhortación tanto para mí como para ustedes y para todos los que estén escuchando esta novena. Es una exhortación que nos dice: debemos ser luz y sal en la tierra, no solo con las palabras, sino con nuestra forma de vida, cómo nos comportamos en los diferentes lugares. Es la forma que debemos nosotros tener de predicación, porque también así, por medio de las obras, podemos dar a conocer a Dios. Y ese Dios que nosotros vivimos es un Dios uno y trino, que está presente de forma completa y total y sin limitaciones ni a medias tintas en la Santa Iglesia Católica, que San Antonio de Padua defendió arduamente durante sus años de vida. Por eso les decía que San Antonio de Padua, y le vengo diciendo hace mucho tiempo, que San Antonio de Padua es un santo que uno se puede quedar que encuentra objetos perdidos, que te encuentra esposa, que no sé qué, tantas cosas que se le atribuyen, o el pan bendito de San Antonio. Eso está bien, pero hay algo más importante: cómo él nos acercaba a Dios por medio de esos milagros que ya hemos venido tratando en varios testimonios a lo largo de esta novena, que hemos estado compartiendo en la parte de reflexión, que también hoy tendremos esa parte. Pero también recordemos que San Antonio, aparte de los milagros que hacía, también era un gran predicador que enseñaba con su palabra, no con la palabra de él. Enseñaba con su palabra, me refiero a con las enseñanzas que así mismo el Espíritu Santo iba motivando en él, para que así alcanzara a las almas para la mayor gloria de Dios. Entonces él ponía sus talentos a la disposición y al servicio de los demás por medio de la predicación de la palabra de forma insistente, a tiempo y a destiempo. O sea, con el tiempo, o sea, en los momentos que eran cruciales hablar, y a destiempo con la forma de su presencia o su caminar o su ejemplo. Entonces, hoy les invito a reflexionar en esto y no solamente tirar versículos bíblicos por tirar, sino realmente enseñar algo. Y es que todo esto, incluso las Sagradas Escrituras, nos deben conducir a Dios. Si nos quedamos solamente en el texto y no entramos en el contexto para que nos lleve a Dios, entonces también las Sagradas Escrituras se vuelven un Dios. Y suena muy duro, pero es la realidad. Tenemos que tener mucho cuidado donde ponemos nuestro corazón, porque así como hablábamos también en esta novena, donde ponemos nuestro corazón, ponemos nuestro tesoro. Bien, vamos a pasar a la parte de reflexionar. Dice acá, y esta parte de reflexionar, ya nada más leer las primeras líneas, ya me acordé de la historia. Dice: el sermón a los peces es una anécdota en la que San Antonio busca salir al paso de quienes querían impedir que los fieles acudieran a escuchar sus predicaciones. Dice así la historia. Se cuenta que el santo fue a la ribera de un río cercano e invitó a los herejes para que la muchedumbre prestara atención y escuchara. Empezó a predicar a los peces de las grandezas y las magnificencias de Dios. En cuanto predicaba, los peces acudían a la ribera, o sea, donde estaba San Antonio en ese momento, para escucharlo, elevándose sobre la superficie del agua, la parte superior de sus cuerpos, y mirando cuidadosamente, abriendo la boca y bajando la cabeza en señal de reverencia. Los habitantes de la aldea apreciaron el prodigio, y con ello también los herejes, que se arrodillaron a escuchar las palabras de Antonio. Una vez conseguida la conversión de los incrédulos, el santo bendijo los peces y los dejó ir. Y esta anécdota saca una de las características que yo, por lo menos personalmente, en esta novena de San Antonio he querido rescatar y he querido traer a San Antonio de Padua como ese gran apologeta, ese gran predicador, defensor de la fe. Y esto, su palabra, su predicación iba acompañada de signos, como dice la Sagrada Escritura, con los apóstoles, y lo acompañarán signos: expulsarán a demonios, y salvarán, curarán enfermos, hablarán en lenguas nuevas. Esos signos, uno de estos signos era la capacidad que tenía San Antonio de hablar con los animales, y en este caso con los peces.
y los peces le entendían y escuchaban la predicación de San Antonio. Cada una de las criaturas de Dios la escuchaba en su propia lengua. No solo nosotros como seres humanos, sino en este caso San Antonio hablándole a los peces. Y ahí vemos el accionar del Espíritu Santo. Y vemos cómo este hombre de Dios, hombre que se dejó en la voluntad de Dios y se dejó infundir por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, predicaba con fuerza. Y esa predicación no era por él, sino por el rugir del Espíritu Santo que moraba en él y se hacía traslúcido en él para llegar a todas las personas. Permitía esta obra milagrosa de que los peces hablaran con él. ¿Para qué? Siempre hay una finalidad. Dios no hace un milagro en la vida de las personas si no hay una finalidad. A veces hay una prueba, digamos una enfermedad, un tema económico y demás. Y ese tema económico, esa enfermedad se convierte o pasa a ser no solo algo que para probar y bueno, Dios existe y ya somos felices, sino porque Dios busca la conversión del pecador, busca la conversión de alguien y busca rescatar las almas por medio de ese signo, ya sea de una enfermedad, de una dolencia, de un problema, o en este caso, este signo en particular. Ellos eran incrédulos. Estaban en un pueblo con herejes que le enseñaban herejías. Y San Antonio los invitó, al igual que el milagro del burro, los invita en esta ocasión a la orilla de la ribera, en un río. Él entra un poco y llama a sus hermanos peces. Ellos vienen y escuchan la predicación de San Antonio y ahí ocurre la manifestación de la conversión. Entonces volvemos al punto. San Antonio de Padua vivía de forma heroica la frase: todo lo debo hacer para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Entonces, hoy meditemos en el texto de la predicación a tiempo y a destiempo, y por qué no, en esta enseñanza de San Antonio y lo que hemos estado escuchando en esta novena, que no es solo porque sí, sino porque realmente en él había de obrar esa acción santificadora que nos llega a nosotros hoy por medio de estos relatos, para que digamos: San Antonio de Padua ruega por nosotros. Ahora pasemos a la parte del sermón de San Antonio de Padua para el día de hoy. Dice así: de San Antonio: si tú predicas a Jesús, Él dice, si tú predicas a Jesús, Él ablanda los corazones y dulcifica las asperezas tentaciones. Si piensas en Él, domina tu corazón. Si lo lees, sacia tu mente. Suena un poco como un trabalengua, lo voy a leer de nuevo. Si tú predicas a Jesús, Él ablanda tu corazón. O los corazones también. Y dulcifica las asperezas de las tentaciones. Si piensas en Él, domina tu corazón. Si lo lees, sacia tu mente. Y aquí viene el punto. Si nosotros hablamos de Cristo con los demás, ¿eso ablanda los corazones de las personas? Sí. En mayor o menor medida, no debemos dejar de hablar ni de predicar ni a tiempo ni a destiempo, no solo con la palabra, sino con nuestro ejemplo y testimonio de vida. Esto, asimismo, ablandará los corazones, incluso el de nosotros mismos, si tenemos alguna piedrita todavía en nuestro corazón, que todavía nosotros tenemos muchas costras y piedras que no nos hacen ver en plenitud ni vivir en santidad. Y en ese proceso vamos todos, en ese proceso de conversión. Esto también permitirá que se dulcifiquen las asperezas, o sea, lo que está en nosotros como esas cosas pullantes y punjantes, que hace que nosotros que demos a veces hasta cierto punto rienda, hasta cierto punto y muchas veces rienda suelta a nuestras concupiscencias. Dice: si piensas en Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, domina tu corazón. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestra mente, dominamos nuestros sentimientos, y por ende nuestros sentimientos dominados y bien orientados nos permiten, ¿orientados en qué sentido? Ordenados, nos permiten dominar nuestro corazón y por ende nuestras concupiscencias. Si lo leemos o lo lees, en este caso por medio de la Sagrada Escritura, saciarás tu mente. O sea que hay una doble temática con todo esto. Y me atrevería a decir también
que si nos alimentamos de su cuerpo y su sangre, junto con la Sagrada Escritura, junto con la confesión frecuente, todo esto será un proceso que será más llevadero en un sentido. No es que no existirán pruebas, no es que no podremos caer en pecado, pero resistiremos más las acechanzas del enemigo y podremos controlar más eso, como dice que la frase que a veces cito en las novenas, la cabra siempre tira para el monte, pero si estamos fortalecidos con Cristo, con la palabra, con la comunión, con la confesión frecuente, nosotros podemos arriar con mayor fuerza y mayor facilidad nuestras concupiscencias, en este caso representada en el simbolismo de que la cabra siempre tira para el monte. Vamos a la parte de actúa. Hoy se nos invita a hacer la siguiente acción en la novena, en el día número 6 de la novena de San Antonio de Padua. Pondré en práctica la obra de misericordia de corregir al que está en el error. Lo haré con caridad y paciencia. Ante todo, procuraré corregir mis propios errores. Se nos invita hoy a la corrección, pero no podía pasar por alto este tipo de corrección en la novena, en este día número 6. Primero, ante todo, procurar corregirnos nosotros mismos primero. Y a veces es difícil encontrar nuestros errores. Y ahí es donde yo lo invito en este día número 6 de la novena a buscar un confesor, a buscar un director espiritual, que lo ideal sería que también fuera nuestro confesor, para que nos ayudara a detectar con mayor precisión nuestras faltas y poder orientarnos de la mejor forma para poder alcanzar esa santidad necesaria que Dios nos propone y nos exige para entrar en su presencia. Hoy les invito, aparte de la corrección fraterna, y si no tenemos experiencia en esto y sabemos que podemos ser un poco altaneros y también poder ser un poco soberbios a la hora de corregir, mejor es buscar primero la corrección propia. Y eso podemos pedirle en oración a que el Señor nos ponga en nuestro caminar un guía espiritual, que ya lo hemos hablado en otras novenas. Creo que en esta también lo mencioné, que debe ser una persona que puede ser un sacerdote, preferiblemente un sacerdote, o un diácono, o un laico debidamente formado, que tenga una trayectoria que pueda guiar de forma eficaz. No me pongo yo en esa posición, no me tomen en cuenta, pero sí buscar un sacerdote, un guía espiritual, y que sea y también, si Dios quiere y así lo permite, también sea nuestro confesor, para que Él nos encauce de la mejor forma posible para poder subsanar estos problemas y después poder corregir al prójimo con caridad y mostrando paciencia y caridad, que son los dos puntos que se nos invitan hoy a mostrar en esta novena. Ahora hagamos un momento de silencio y pidamos al Señor que nos dé la gracia de tener un guía espiritual y confesor, que nos dé la gracia de que nos acompañe y nos asista en este caminar, y que no sea Él que nos hable, sino que sea el Espíritu Santo obrando a través de Él y que nos haga llegar palabras de consuelo, palabras de edificación y palabras que nos permitan mantenernos en el camino y unidos a la vid que está presente en la Iglesia Católica, que es nuestro Señor Jesucristo, que está en cada uno de los tabernáculos, en el Santísimo, ahí reservado, esperándonos a cada uno de nosotros que nos pongamos en gracia, nos pongamos en nuestras cuentas claras, digámoslo así, y poder comerlo, poder llevarlo dentro de nosotros y ser templos del Espíritu Santo, como debe ser. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ruega a Cristo Antonio benigno y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Oración final para todos los días. Admirable y amado protector San Antonio de Padua, siempre he tenido grandísima confianza en que me has de ayudar en todas mis necesidades. Rogad por mí al Señor, a quien serviste, a la Virgen Santísima, a quien amaste, y al divino niño Jesús, de quien tantos favores recibiste. Te suplico que intercedas por mí para recibir de Dios sus favores y hacer de mi vida un recinto de tu amor y tu paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.